Bienvenidos, amigos del 79, a una de las presentaciones de uno de los títulos más maravillosos que tenemos en la colección del Fantaterror. No profanar el sueño de los muertos, una de las mejores pelis de la historia en el género de los zombies. Me acompañan dos personas para presentarla. Ángel Sara, director del Festival de Sitges y autor del libro monográfico Profanando el sueño de los muertos, una monografía muy buena sobre la historia del cine español, y Carlos Benítez, una de las mitades de la página web Proyecto Nasty, un especialista en cine de terror a nivel mundial, que también es autor de otro libro imprescindible, Los semblantes del fantaterror. Aquí la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. ¿Cuál es la primera valoración o cómo la colocáis en la historia del cine español, esa obra maestra de Jordi Grau? Bueno, yo creo que no profanar el sueño de los muertos es una de las mejores películas de terror de la historia del cine español. Es decir, es una película que nace como una especie de exploitation de la noche de los muertos vivientes en color, ¿no? Que es algo que se recalcó mucho, pero que supera ese hándicap de ser una exploitation para que Jorge Grau cree una historia que tiene muchos elementos concomitantes, pero además renueve la mitología del muerto viviente o del zombie, ¿no? Que ahí se habla más de muerto, y la renueva con esa comunicación telepática que tienen los muertos vivientes. Hay una inteligencia que no se le supone para nada a los muertos de Romero, y aquí sí, que eso enriquece mucho la película, la hace aún más aterradora. Y luego la tremenda carga de gore, es decir, que tiene la película, y algunas de las secuencias más famosas y más aterradoras del cine español, como puede ser la de la cripta, que a mí me parece una escena impresionantemente bien conseguida, el cementerio, y la del hospital del final, ¿no? Que es una de las raíces de horror más contundentes del cine de la época y de todas las épocas. Una película espectacular. Carlos. Sí, o sea, y el aspecto es totalmente único, ¿no? Al estar rodada en Manchester, o sea, y en Inglaterra, o sea, los exteriores, pues, o sea, consigue darle una imagen totalmente diferente bueno, que hace que sea, o sea, que no sea considerada casi española, o sea, cuesta creer que es española si no fuera por los actores, a pesar de que cuenta con, bueno, que ya hablaremos, pero que cuenta con diversos actores extranjeros, ¿no? Pero también es interesante por la carga ecológica que tiene, o sea, de denuncia ecológica, que eso es algo que quiso poner eh, el propio Jordi Grau, y, y luego hay pequeños detalles como tal y como trata la adicción a la droga, ¿no? O sea, Cierto. Sí, o sí, sea al que principio de la película. o sea que no es como siempre el cine español, o sea, que pone a alguien que coge una sobredosis, o sea, fumando porros, ¿no? O sea, habla de heroína o sea, y seriamente, y naturalmente por el gore, o sea, que yo la vi de pequeño también. De hecho, que realmente cuando se vuelve a ella, en la actualidad, es un antecedente total de lo que veríamos después de Lucio Fulci a finales de los 70. Primero porque tiene al mismo técnico de efectos especiales que es Gennaro de Rossi, pero realmente fue una película visionaria a nivel de mostrar el gore en color de una manera tan gráfica y sigue siendo muy realista. ¿Qué pensáis del gore loco, por así decirlo, que tiene la película, que es fantástico? Bueno, tiene lo que mucha gente creía que tenía la de Romero, pero no lo tiene realmente, primeramente por el blanco y negro y el color, pero segundo por el grafismo de las escenas que implican zombies o muertos vivientes atacando a personas. Yo eso en ese momento no se había visto, y fue una película que precisamente causó una sensación tremenda. Aquí sí que estamos hablando de una película que, a pesar de escenas en círculos de programa doble y tal, sí tuvo mucho éxito y sí tuvo bastante impacto. Fíjate que yo recuerdo en no verla, porque en ese momento no me dejaban entrar, pero recordar la publicidad del estreno en una ciudad como Barcelona, en un programa doble en el Cine Capitol, con hermanas de Brian De Palma. Pero no profanar era la película principal. Es decir, no era de complemento. La de complemento era la de Brian De Palma. Y me acuerdo precisamente del póster en La Vanguardia. Grandiosa sesión doble. Esa es grandiosa sesión doble, como eran muchas de las del Cine Capitol de aquella época. Pero es una película que sí que impactó, sí que tuvo cierta reacción de la gente, llevó
fama de ser muy bestia, muy terrorífica. Y bueno, todos sabemos el póster, ¿no? Que era un póster que se ha convertido en un clásico y que a mí me daba mucho miedo. Yo cuando digo a veces que me da mucho miedo es que era bastante muerto de miedo en aquella Eso se época. trata de pasar miedo. Me asustaban los pósters. Y vi aquel póster con aquella un zombie haciendo así, que daba una cosa como muy rara. Carlos, ¿qué te merece toda esta parte del gore? Bueno, yo cuando la vi... Avanzada a su época y todo. Cuando la vi de pequeño, o sea, bueno, que tuve que apartar la vista en una escena, en la de Isabel Mestres. Sí, una escena en el hospital, que no revelaremos mucho, pero que sigue siendo muy cruda. Y sigue siendo crudísima y sigue funcionando. Sí, es que siguen funcionando todas las imágenes que hay. Esa fue, o sea, pues una escena impactante, pero es que también todo lo rodado en el hospital, en la morgue, es casi, o sea, todas las películas... El Reanimator a mí me la trae, o sea, yo la veo ahí también. Y naturalmente, bueno, que lo de la morgue ese hizo en España, pero lo que se rodó en la cripta, o sea, es sencillamente genial, o sea, exterior en Inglaterra, en Manchester, el interior en Roma, en Cinecittà igual, ¿no? Que es lo que solía rodar Jordi Grau. Hostia, y aún así la película funciona, o sea, no parece que esté hecha a trozos. Y luego esa campiña inglesa, o sea, esa campiña, esa calma, esa banda sonora con sonidos cacofónicos. También, muy avanzada en su época. O sea, que el mismo Grau... haciendo las voces y los gemidos. Incorporó los gemidos y tal, eso... Es una de las grandes películas de terror españolas y europeas. Y además eso de la campiña inglesa es... recordad que José Manuel Larraz también lo explotó mucho en sus películas inglesas. Es decir, la campiña inglesa es algo que da mucho miedo. Es decir, es muy gris, muy los verdes del césped que hay por todos sitios y de la hierba. Y con esos es como un terreno gris. hostil. Sí, es un terreno hostil sonido, con muy poco. Y el sonido del río, o sea, sí, ¿qué tal? Que de ahí donde sale Morgan, me parece que se llama el primer Joaquín Hinojosa. ¿Y qué me contáis brevemente de los zombies de No Profanar, que son algunos de los zombies más famosos de la historia del género, como son, hay varios, pero me quedaría con José Elifante y Fernando Gilbert, que para mí son de los mejores zombies de la historia. ¿Qué pensáis? Porque realmente son muy icónicos. Ha salido hace poco incluso un manga en Japón, o sea que hace homenaje a esos zombies. A los zombies de Romero, o sea, de todas las películas de Romero, de las tres clave, y salen estos dos también entre los zombies, y forman parte de los personajes, o sea, eso nos demuestra que esta película es querida y ha viajado en todo el mundo. Y verla o sea, nunca se cansa uno de verla. Yo creo que cada vez parece mejor que la anterior vez que la he visto. O sea, cada vez le perdonas menos si tiene, que para mí no tiene casi ningún fallo, pero es mejor. O sea, cada visionado es una película que se disfruta más. Hombre, sí, Ángel, ¿qué me dices de estos zombies? Bueno, yo los zombies son, como has dicho tú muy bien, absolutamente icónicos. Son zombies que además son, sin ser demasiado, casi no conservan su aspecto humano, pero dan un mal rollo tremendo. Y luego le añades, claro, le va muy bien esa no exceso de maquillaje, de descomposición o de cadáver, porque además como tienen una cierta inteligencia los hace unas criaturas mucho más extremas, ¿no? Y es una película que, bueno, que creo que sí tuvo una repercusión internacional, siempre la ha tenido muy potente, se convirtió en una película de culto en todo el mundo con ese título de The Death of the Manchester Morgue, que hace referencia a la morgue esta que tanto nos impresiona. Y fíjate, hasta yo le dediqué una secuela con mi libro, Profanando el sueño de los muertos, ¿no? Creo que es la película básica del cine español. Yo os quería preguntar si vivisteis ese pase mítico televisivo en Mis Terrores Favoritos en 1981 que aterrorizó a toda una generación de espectadores españoles y que hizo que la película se convirtiera, que volviera a coger una nueva vida. ¿Qué recordáis de esa película y hasta de la presentación, que fue muy pintoresca, por cierto, de Jordi Grau y Chicho?
no me acuerdo de la presentación porque no la he vuelto a ver desde que la vi. ¿Pero qué impacto, qué recuerdas del impacto? Yo lo pasé fatal, o sea, esta sí me lo pasa, o sea, que igual que Pánico en el Transiberiano, con ese tono pulp, o sea, pues bueno, pues es como otra cosa, aventurero, ¿no? Sí. Es magnífica también, pero es otra cosa, pero esto es tan crudo, o sea, ver a un muerto viviente comiéndose o arrancando la carne. Bueno, y que un muerto viviente todavía con las señales de la sala de autopsias, no, es muy crudo y es muy realista, y lo pasé fatal, pero bueno. Pero ahora eres fan, eso te iba a decir. No, o sea, es que ningún trauma. Ángel, ¿tú recuerdas eso? Yo sí, recuerdo, y la verdad, bueno, recuerdo todos mis terrores favoritos, que eran y yo creo que fue la primera vez que la vi, es decir, yo la descubrí en el programa de Chicho, como muchas otras, y yo es que los zombies me impresionaban mucho, entonces lo pasé muy mal. En mi familia no me dejaban ver películas de zombies porque lo pasaba muy mal, entonces incluso me daba luego asco al comer. Comía con asquito, si me ponían un trozo de carne, vale. No, pero todo me recordaba la carne y tal, y a lo mejor me pasaba una semana sin comer y no me dejaba ver películas de zombies ni de caníbales. Entonces esta sí que la vi y sí, efectivamente me impresionó, aunque yo creo que la vi en televisión en blanco y negro aún. Es posible, ¿eh? Yo la recuerdo en blanco y negro, aquella, es decir, que una televisión de mis padres en blanco y negro, no creo que era en color aún. Pues hasta aquí la presentación de No profanar el sueño de los muertos, una película que es probable que os haga dormir mal esta noche si la veis a la madrugada.